Qué gusto saludarlos en esta tarde de ya jueves, eh, con esta sesión y esta conversación que vamos a hacer en torno de un tema fundamental y que seguramente si hoy están ustedes conectados en este espacio es porque les preocupa y es comprender hacia dónde está caminando el mundo desde los frentes principales de transformación digital y cuál es ese rol del líder del futuro para poder gerenciar y afrontar estos cambios constantes que el mundo nos presenta. Yo soy Jaime Marín, director de programas abiertos de Executive Education de la Universidad de los Andes y es un gusto saludarlos hoy. Probablemente algunos de ustedes estén en su hora de almuerzo y decidieron sacar este espacio para acompañarlos, así que gracias por hacerlo. Y esperamos que sea esta sesión, este webinar de gran provecho para ustedes y recordarles que esta es una invitación que hacemos desde el programa de Alta Gerencia Internacional, programa pionero y líder en la formación de altos directivos en el país. Y lo que queremos que ustedes se lleven hoy es un pedacito, una pequeña muestra también de lo que se vive en el programa, de las reflexiones que tenemos, de la comunidad y las preocupaciones que se generan en clase, y que quienes al final de esta conversación se sientan animados, deseen avanzar en este... deseen avanzar en este camino, pues serán completamente bienvenidos para que se unan y sean parte de esta maravillosa formación. Hoy la persona que estará a cargo de este webinar es la profesora Adriana Molano. Ella es comunicadora social con posgrado en comunicación y gestión cultural. También es magíster en gerencia y práctica del desarrollo de la Universidad de los Andes. Es fundadora de Olas Digitales, el Centro Latinoamericano Digital para el Desarrollo, que es un espacio de dinamización de la conversación y la formación en estos temas. También ha sido directora de áreas de transformación digital, comunicación, entre otros de diversas organizaciones y actualmente es la directora de Báltico Ideas y es la profesora en el programa de alta gerencia internacional de las sesiones de transformación digital para los negocios y de mindset digital. Así que de igual manera, si ustedes dicen, uy, Adriana, yo quiero verla en vivo y en directo, qué chévere estas conversaciones, pues ya saben que en Alta Gerencia Internacional tienen este espacio para que se sumen y al final pues puedan profundizar en ello. Así que con esta introducción, de nuevo agradecerles a todos. La dinámica de este espacio es muy sencilla. Vamos a tener aproximadamente 35, 40 minutos de conversación a cargo de Adriana. La idea es que sus preguntas, inquietudes las puedan ir consultando y consignando en el chat que está habilitado a partir de este momento. Les pedimos por favor mantener los micrófonos cerrados. Angie, ¿me ayudas porfa a cerrar micrófonos que estoy escuchando uno abierto? La idea es que los mantengamos en silencio para no tener interrupciones de la conversación que vamos a tener con Adriana. Pero siéntanse partícipes de ir comentando, de ir opinando, también de generar conversación en el chat. Y al final vamos a tener un espacio para resolver algunas de esas preguntas y también para recordarles o presentarles a quienes no lo conocen el programa de Alta Gerencia Internacional. Así que, Adriana, gracias por estar acá, gracias por preparar este espacio y como siempre será un gusto escucharte. Pues Jaime, a ti, a todo el equipo de formación ejecutiva y por supuesto a todos los interesados en esta conversación, me encanta estar acompañándolos y sobre todo abrir con preguntas que nos hacen pensar en el futuro y que nos hacen pensar en cómo es que percibimos ese futuro. Normalmente cuando uno empieza esta conversación, por allá saltan en la cabeza los Walter Mercado y los horóscopos de cabecera que puedan salir en cualquier medio de comunicación. Pero lo cierto es que todos quienes estamos en roles de liderazgo sabemos que, por supuesto, pensar en el futuro es mucho más que confiar sencillamente en el azar que se ha popularizado por siglos y siglos. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cómo entendemos ese futuro? ¿Cómo construimos estratégicamente un camino para llevar a otro nivel, a este futuro ansiado, por supuesto, a nuestras organizaciones? De eso se trata esta conversación. Y la primera idea que necesitamos explorar es que el futuro nos pone a pensar, por supuesto, en la noción de tiempo.
pero también nos trae cierta relatividad, como la de el famoso Einstein, que habla de la distancia. Y esa distancia a veces suena muy particular. Y por supuesto nos pone a imaginarnos ese futuro. ¿Será que es el inmediatamente siguiente, el de mañana, el de un año, 5 años, 50 o 500? Pues bueno, parte de tomar distancia y el ejercicio que hacemos en esa toma de distancia nos sirve para poder ver, tener una visión panorámica frente a cómo construimos nuestra relación con ese futuro y, por supuesto, trazamos un camino, una mejor ruta para llegar a él. Pero lo cierto es que cada vez que tomamos distancia, y particularmente si esa distancia es desde arriba, sentimos vértigo. Y el vértigo es una sensación que es muy incómoda y estoy segura que muchos de ustedes la han padecido alguna vez. Dificultad para respirar, mareos, mente nublada y desequilibrios de todas las formas. Pues resulta ser que esa sensación es la misma que hemos venido tiempo teniendo, no solo a propósito de la pandemia, sino desde tiempo atrás en relación con el presente, porque estamos dándonos cuenta que se entremezclan los tiempos. Y empezamos a darnos cuenta que cada vez vivimos más en aquel futuro, que sin lugar a dudas no es el de los supersónicos, ni el del volver al futuro, ni mucho menos, pero que sí tiene unas características particulares que nos afectan como individuos, como sociedad y por supuesto como organizaciones. Cuando pensamos en el futuro, innegablemente pensamos en el factor tiempo y pensamos en esta linealidad, en esta visión lineal del tiempo que teníamos en nuestra cultura de el pasado, lo que ya sucedió, el presente, lo que estamos viviendo y el futuro que será el porvenir, lleno de incertidumbre, lleno de inquietudes, pero también lleno de posibilidades. Pero adicionalmente se abre otra capa en la cual necesitamos considerar el tiempo. Y es también el espacio del futuro. Y es que nada más hacer la reflexión sobre los usos horarios y cómo cambian los relojes y cómo mientras nosotros en apariencia estamos en el presente, en paralelo el mundo está viviendo también aquel pasado y futuro que son relativos. Pero esto, ¿por qué es importante de considerar? Si además somos gerentes, no somos físicos cuánticos y no vamos a dedicarnos a estudiar el tiempo y el espacio. Pues resulta ser que cada vez que abordamos las reflexiones sobre el futuro y estas miradas que necesitamos considerar, debemos tener en cuenta que cuando sumamos además la palabra digital, empieza a abrirse una disociación de estos conceptos. Porque pensar en el futuro digital, por supuesto, nos sigue generando vértigo, pero también nos hace pensar en esas nociones de tiempo y espacio que sin lugar a dudas ya no son ni lo que estudió Einstein ni sus antecesores y que no corresponden a aquellos conceptos tradicionales sobre los cuales decidíamos. Por supuesto, cuando pensamos en tiempo, podemos pensar que en nuestras organizaciones se gestiona ese tiempo en función de los horarios de trabajo, para no ir más lejos. ¿Qué pasa hoy con las nuevas tendencias y los nuevos modelos laborales? ¿Qué pasa cuando ya no se trata de el 8 a 5, sino todo el esquema de resultados? ¿Qué pasa cuando los tiempos empiezan a cruzarse y estamos moviéndonos en un mundo cada vez más acelerado y cambiante? Pero por el otro lado, el llamado es a la calma, a la pausa y a reconsiderar estas miradas y estas perspectivas que estamos teniendo. Ahora bien,
si el espacio también se transforma. Y cuando hablamos de lo digital y de ese futuro digital, estamos hablando ya no de ese medio físico tradicional que era homogéneo, continuo, tridimensional e ilimitado, sino que tal vez algunas de esas características ya no se cumplen. Y piensen, por ejemplo, en todo lo que empezamos a escuchar sobre el desarrollo tecnológico, pues tal vez lo homogéneo y continuo hace rato dejó de ser. Y aún así, más allá de lo que entendemos puntualmente como lo tecnológico y las decisiones en TI que debemos tomar en nuestras organizaciones, se abre el campo de lo digital. Y la noción de lo digital nos pone a pensar en ese tiempo y espacio. Un tiempo y espacio del futuro, de lo que vendrá y sobre todo de lo que queremos ser como organizaciones. Tenemos que entender que ya no solamente se trata de cómo tomamos decisiones y resolvemos ámbitos que después van a parecer sencillos, como la nube o como el integrar ciertas formas de inteligencia artificial o cómo traemos las mejores prácticas del management o de la gestión financiera. Todo ello va a ser válido, pero lo cierto es que estamos adentrándonos a un campo que resulta ser desconocido, incierto y que estamos apenas inventándonos. Tenemos la corresponsabilidad hoy de decidir el camino que van a cursar nuestras organizaciones y ni siquiera tenemos ni idea de cómo va a funcionar todo ello. Y estoy, por supuesto, haciendo una mención velada de metaverso y aquellas palabras que hemos escuchado, pero de una todavía más importante, Web 3.0, la evolución de aquellos caminos en digital. Y es que, solo para resumirlo, la web 1.0 era la de los 90, en donde había una pantallita, alguien publicaba algún tipo de contenido y nosotros lo recibíamos. Fin de la historia. Web 2.0 nos convertimos en prosumidores, producimos y consumimos y se generan todas las interacciones que hoy conocemos. Pero la 3.0 viene con un apellido muy, muy importante y es la descentralización. Y esa descentralización lo que nos está diciendo es que se van a romper los paradigmas aún más de las instituciones, de las prácticas, de las formas en las cuales nuestra sociedad y nuestros modelos de organización se están estructurando, se han venido estructurando desde siglos atrás incluso. Y entonces, cuando vemos este panorama, necesitamos entender cuándo es que vamos a tener que tomar estas decisiones. Porque finalmente todos ustedes, desde los roles que juegan en sus compañías, tienen claro que hoy no solo deberíamos estar pensando en los resultados y el entregable de esta tarde, o de mañana, o de este trimestre. Al final necesitamos preguntarnos quién vamos a ser y quién queremos que sea nuestra organización en 10 años. Yo normalmente les hago la pregunta de cuándo fue la última vez que ustedes hicieron una entrevista de trabajo, que le preguntaron, estaban entrevistando a algún candidato o que los estuvieron entrevistando a ustedes. Y una de las preguntas clásicas de entrevista es, ¿usted dónde se ve en 10 años? Y para dar respuesta a ella hay hasta tips, entrenamientos y mil formas. Pero una vez entramos a la organización, somos partes, estamos inmersos en este vaivén acelerado. ¿Quién le pregunta a nuestra compañía cómo se ve en 10 años? ¿Y qué camino va a seguir para construirlo? Pues bueno, lo cierto es que el presente hoy ya está así. Esta gráfica que estamos viendo es el hiperciclo de tecnologías emergentes de Gartner. Gartner, firma consultora global, cada año analiza y presenta esta misma gráfica, mostrándonos un poco las tecnologías y cómo se está evolucionando en ellas.
Si se fijan, el marco de tiempo nos dice que entre 5 y 10 años, la gran mayoría de ellas que están con el puntico azul oscuro, llegarán a la platea de productividad. Eso quiere decir que estarán cotidianamente y serán masificadas entre nuestros equipos de trabajo, entre nuestros procesos, pero también entre nuestros clientes. Y uno de estos temas está asociado a esa descentralización, a esa web 3.0, pero también a cómo desarrollamos unos modelos mucho más robustos de metaverso, de humanidad digitalizada y de, por supuesto, toda la cuántica, todo este machine learning, todas estas IAs, todo este universo que está moviéndose. Tranquilos. No tenemos que sabernoslas todas en términos de el código y cómo operan, pero sí lo que necesitamos entender es que nuestros negocios ya no serán lo que hemos entendido hasta el día de hoy. Dadas las condiciones actuales, necesitamos reinterpretar, comprender otras maneras para construir ese futuro. Y entonces, como nuestra sociedad y nuestros procesos educativos habitualmente no nos hablan mucho sobre estos caminos, necesitamos acercarnos y darle una mirada a ese futuro. Pero para empezar esto, necesitamos saber que el futuro supone riesgos. Y hay unos riesgos que son muy complejos de manejar. Hay unos riesgos que son latentes, algunos de ellos están identificados para el corto plazo, otros para el mediano y otros tantos para el largo. El Foro Económico Mundial cada año realiza este análisis de riesgos justamente y las tortas que estamos viendo en este momento, lo que nos están mostrando es los riesgos de mayor impacto y probabilidad de ocurrencia en ese corto, mediano y largo plazo. Vemos en verde todo lo relacionado con el medio ambiente, todo lo relacionado con, por supuesto, la crisis climática, los climas extremos, la biodiversidad y su pérdida y cómo se afectan estos entornos para la vida humana, es decir, cómo nuestros hábitats están en riesgo para ese mediano y largo plazo. En rojo vemos riesgos asociados a lo social. ¿Cómo empezamos a ver, por supuesto, las pandemias que no terminamos ni aparentemente terminaremos pronto de resolver, pero también empezamos a ver temas asociados a la erosión en la cohesión social, en ese tejido social y, por supuesto, empresarial ahí asociado? También en la salud mental y en cómo desde nuestros roles de liderazgo tenemos la responsabilidad no solo de dar resultados financieros, sino de garantizar el bienestar y el equilibrio de todos quienes hacen parte de nuestra organización y también de quienes están fuera de ella, porque obviamente tenemos todo el panorama de nuestros stakeholders, los grupos de interés. Y a veces hasta nuestra propia salud mental está un tanto desequilibrada. Y padecemos la soledad del líder, que se traduce en, ¿y el líder a quién le llora? El líder ante quién puede decir, esto me está sobrepasando. Muy, muy complejo y es parte de nuestras realidades. En azulito vemos los puntos asociados a riesgos en lo económico. Está la crisis de la deuda, está la burbuja, pero también está todas estas formas en las cuales se transformarán los modelos económicos. Y estos van muy de la mano de los puntos púrpura que reflejan los cambios en lo tecnológico. Para el corto plazo, identificamos riesgos globales de ciberseguridad y de brecha. Una brecha que hoy ya no solamente es de conectividad y de acceso, como se entendía desde más de una década atrás. Entonces la resolvíamos con cable o con dispositivos. El punto es que hoy muchos, por supuesto, todavía están en la brecha y a nivel global estamos hablando de unas diferencias de acceso del 50% de la población global.
que así como no tienen acceso a Internet, probablemente tampoco lo tengan a agua potable o energía eléctrica. Así que el rollo está mucho más complicado y necesitamos entender cuál será nuestro papel en la toma de decisiones hacia ese mundo del futuro que estamos construyendo. Pero por el otro lado, para quienes sí gozamos de conectividad, el desafío ya no solo es de estar presente, sino de ser competitivos, porque hablamos entonces de unas nuevas habilidades blandas, entre otras como las conocemos popularmente, que ya no solo implican la empatía, la cercanía o la capacidad de resolver problemas, sino que también implican el criterio digital. Y ese criterio digital está muy conectado con cómo tomamos decisiones en ese tiempo y espacio que es lo digital. Y acá el ejemplo más claro es, no tenemos que preocuparnos si tenemos unos corazoncitos o unos likes en ciertas plataformas. Lo que nos ocupará y será responsabilidad de los líderes en términos de guiar a los equipos en las conversaciones para tomar las mejores decisiones es entender cuál será nuestro rol en ese tiempo y espacio que es lo digital. Y abrir esa conversación, llevar la conversación, implica desarrollar, por supuesto, una serie de habilidades mismas de liderazgo para abordar ese proceso de gestión. Se mantienen en el mediano plazo las riesgos asociados a ciberseguridad y miren, en el largo plazo aparece uno muy diplomáticamente llamado por el Foro Económico Mundial avance de tecnologías adversas. Eso a mí me suena a Terminator, pero eso será una conversación que luego tendremos más tiempo para explorar, porque sin lugar a dudas, más allá de si tienen o no formas de robots físicos y vienen armados desde ese futuro, lo cierto sí es que necesitamos entender qué pasa cuando tomamos ciertas decisiones y qué impactos tienen, no solo en términos de productividad, que sin lugar a dudas en muchos casos puede ser más productivo reemplazar a un equipo humano por una serie de IAs, de inteligencias artificiales. Pero, ¿y eso qué impacto tiene desde la perspectiva de ecosistema en el cual habitan nuestras organizaciones? Parte de las reflexiones y de la ética que hay que poner en juego para ese futuro digital. Ahora, ¿cómo es que se está abordando y cómo es que los tomadores de decisiones a nivel global están abordando estos retos? Resulta ser que hubo estudio realizado por EY a nivel global, incluyendo América Latina, incluyendo Colombia, otros países de la región, así que estamos representados. Y lo que nos están diciendo es, el gran foco, el acumulado es la primera columna en gris, es estamos enfocados en entender, reentender la transformación digital. Y estamos enfocados en generar valor a largo plazo. Sin mencionar, por supuesto, todo el tema de inteligencias artificiales, innovación, disrupción, ciberseguridad, entender y gestionar los cambios y los riesgos en lo geopolítico, en lo climático, el desarrollo y la formación en ciencias del comportamiento para entender a nuestros consumidores y todo el tema de la cuántica que nos abre unos panoramas que por ahora vamos a entenderlos como mucho más acelerados, todavía más, de lo que estamos viviendo. Desde la transformación digital necesitamos reinterpretarla, entender que desde esa noción de tiempo y espacio que es lo digital, cuando hablamos de transformación digital, no estamos hablando de las conexiones o de si cambio el monitor o traigo un mejor ERP. Estamos hablando de cómo nos proyectamos y cómo generamos evoluciones en las personas, los procesos, los modelos de negocio y conectamos a través de una cultura, una mentalidad orientada bajo ese mismo norte de futuro. Y una pregunta muy, muy importante para todos ustedes es, ¿cuándo y cómo es que se piensa en la generación de valor a largo plazo? Porque estoy segura de que todos estamos enfocados en los resultados de este trimestre y el cierre de este año, sin lugar a dudas. Y a largo plazo, ¿qué sucederá?
quién está pensando esto y cómo se piensa y se gestionan estas decisiones en medio de un panorama tan complejo. Pues bueno, resulta ser que estamos en un entorno en el cual debemos considerar ese mundo de las interpretaciones que podemos hacer asociadas al pasado. Tenemos la posibilidad de hacer lecturas sobre el presente, pero sobre todo tenemos abiertas las posibilidades sobre la construcción de futuros. Acá la apuesta no es solo a mantener la mirada retrospectiva bajo la cual hemos sido formados, se han planteado políticas públicas y nos dice, ok, esto funcionó en el pasado, lo entendemos como unas mejores prácticas hasta este momento e intentamos adaptarlo, replicarlo hacia el futuro. Pero eso suena extraño cuando lo estamos poniendo en un escenario tan volátil, porque probablemente lo que funcionó décadas atrás ya no va a tener sentido décadas adelante. Entonces, aplicamos una mirada prospectiva que nos pone adelante en el tiempo, en ese tiempo y espacio del futuro digital, y de ahí entendemos qué tipo de pasos deberíamos dar un poco hacia atrás para desde hoy construir aquel camino, aquel escenario apuesta por el cual vamos a proyectarnos. Cuando miramos este cono de escenarios, que es el cono prospectivo, partimos del presente, pero hay cientos de posibilidades en esos futuros, porque resulta ser que es posible que tengamos nuevas pandemias y nuevas cuarentenas. También es posible que haya invasiones extraterrestres, pero lo cierto es que a través del análisis de las tendencias, de construir panorámicos, de entender el papel de la vigilancia tecnológica, vamos a identificar qué es lo más probable. Y dentro de ellos sabremos también qué es lo deseable. Y no solo para nosotros, sino para todos nuestros equipos, de modo que generemos una visión conjunta. Y esa visión conjunta hace parte de ese escenario apuesta. ¿Cómo nos vamos a mover hacia adelante? ¿Cómo vamos a tomar esas decisiones? Y entonces volvemos al presente para construir justamente ese futuro. ¿Qué es lo que identificamos en el presente? Y acá seguramente ustedes están familiarizados con algunas de estas siglas. Pues resulta ser que décadas atrás, en el contexto de la Guerra Fría, el ejército de los Estados Unidos se inventó, necesitaba en su momento una forma de referirse a aquel estado que estaban viviendo, aquella sensación que se tenía frente a la tensión, por supuesto, y las condiciones particulares que se estaban viviendo en los países. Y se inventaron la noción de VUCA, lo volátil, lo incierto, lo complejo y lo ambiguo. Y desde entonces, incluso hasta hoy, todavía hablamos de VUCA y está bien, digamos que sigue siendo válido, lo cual no necesariamente habla muy bien de nosotros como humanidad, pero sigue siendo válido porque hoy nuestro escenario es volátil, es incierto, es complejo y ambiguo. Pero luego de esto, años, sobre todo a principios de los 2000, la Universidad de Oxford dijo, espere, vamos a reevaluar un poco este concepto y lo vamos a entender mucho más desde el mundo organizacional. Y acá surge TUNA, lo turbulento, incierto, novedoso y ambiguo. Lo cierto es que estos movimientos abruptos, la mayoría de las veces, y esa incertidumbre, esa ansiedad y esa angustia que nos genera, siguen estando latentes. Y esto nos lleva a el concepto más actual en el marco de estas comprensiones o definiciones de nuestros entornos. Y hablamos de lo quebradizo, de lo ansioso, de lo no lineal y de lo incomprensible. Y esto suena a el diagnóstico que tal vez le harían a nuestras organizaciones y a nosotros mismos si vamos al terapeuta. Y es que parte de lo que nos enseñó las pandemias y las cuarentenas es la fragilidad. Somos frágiles como individuos,
como familias, como grupos, como colectivos y por supuesto como organizaciones. Y somos frágiles porque a propósito de el mundo para el cual estábamos preparados, para el cual nos hemos formado, hemos desarrollado nuestras capacidades, hemos adaptado nuestros talentos y capacidades, pues finalmente ya no es ni el del futuro ni el del presente. Y estamos cada vez más obligados a no solo sentirnos quebrados, sino que muchas veces necesitamos quebrarnos para poder dar paso a aquello que viene después. Ojo, ojo, no me refiero a la quiebra económica, ¿no? Esa no la queremos. Pero lo cierto sí es que necesitamos romper con muchos de nuestros moldes, modelos, esquemas, paradigmas, para entender cómo generaremos nuevas relaciones. Sin embargo, así como nosotros sentimos aquella ansiedad que nos produce el vértigo de intentar ver a la distancia y no poder distinguir señales claras que nos permitan tomar decisiones que sintamos como acertadas, pues lo cierto es que también nuestros equipos de trabajo están sintiendo esa misma ansiedad. Estamos corriendo en una carrera agobiante contra reloj y muchas veces no tenemos claro ni quién nos persigue ni a quién perseguimos. Y entonces empezamos a darnos cuenta que si fuera poco con la ansiedad que ya tenemos, existe un nuevo panorama de competidores. Resulta ser que las organizaciones más visionarias, más disruptivas, más conectadas desde lo digital, están cada vez entrando más y explorando posibilidades de ganarse también otros pesitos desde sectores que antes sentíamos que no tenían nada que ver. Tenemos casos como los de Google, en este caso Alphabet, conectado con el mundo de la salud y la vida eterna. Cálico. Tenemos casos como el visionario, a veces genio, a veces loco, de Elon Musk, con toda su mirada no solo de exploración y explotación espacial y fuentes de energía sostenibles, sino también con chips que nos conectan directamente al Internet y cómo hay unas nuevas, no solo monedas, sino escenarios de conexión y modelos de transacción que están sucediendo a través de esa mediación. El mundo es no lineal y esta no linealidad nos implica a cada uno de nosotros a lograr ser capaces de cambiar el camino sin cambiar el destino de una forma tan acelerada como está cambiando el mundo. Hay sobresaltos y seguirá habiéndolos. Estamos en un mundo en construcción. No tenemos tan claro ni siquiera como sociedad para dónde vamos. Carl Sagan alguna vez dijo que vivimos en una sociedad altamente dependiente de la ciencia y la tecnología y no tenemos ni idea de cómo funcionan. Y no me refiero a lo técnico, sino a la comprensión de hacia dónde vamos y qué necesitamos considerar. Pero todo esto a veces parece incomprensible. Y en medio de ello, también nos sentimos incomprendidos y también necesitamos entender que muchos otros, los colegas en la propia organización o en otras industrias, están sintiendo la misma incomprensión. ¿Cómo logramos transformar este escenario en donde no nos escuchamos, no nos hablamos, no nos comunicamos por el propio afán y presión que necesitamos resolver cada uno, para generar unas dinámicas de ecosistemas distintas, para conectarnos a partir de las decisiones que son importantes y que debemos tomar? Resulta ser que los analistas sobre todas estas miradas de futuro y por supuesto de cómo lo construimos desde el presente, coinciden en que hay tres factores fundamentales que han de enmarcar todas las decisiones que tomemos: lo digital, lo creativo, lo sostenible. Así que hagamos una breve profundización en cada uno de estos para entender cómo aterrizar un poco o por lo menos qué deberíamos estar preguntándonos. Frente a lo digital, es fundamental entender esa noción de visión digital.
Insisto, no tiene que ver con cómo nos estamos viendo en las plataformas sociales o en si tenemos o no un perfil en TikTok. Podría ser que sí, podría ser que no. Esto depende, por supuesto, de la estrategia de marketing que tengamos en nuestra organización, de comunicación digital o también de gestión de marca personal. Pero más allá de eso, la visión digital, reitero, tiene que ver con ese futuro y cómo nos estamos proyectando como organización a tener un lugar y qué tipo de lugar vamos a tener en ese tiempo y espacio de lo digital. Y esto nos lleva a entender la digitalización, entre otras, no confundir transformación digital con digitalización. Cuando hablamos de digitalización, estamos hablando de toma de decisiones desde la tecnología, normalmente asociadas a la optimización de procesos. Ahora bien, necesitamos reinterpretar, redefinir en algunos casos el modelo de negocio y entender que sumar, entre otras, por ejemplo, canales digitales, no es solamente cambiar aquella casillita del Canvas Business Model de los canales, sino que necesitamos replantear completamente cómo no solo se trata de sumar un e-commerce o no, sino cómo aquella decisión que tomemos va a transformar completamente la dinámica de nuestro modelo y nuestra relación con proveedores, clientes, la cadena de valor, etcétera, etcétera. Y finalmente, necesitamos entender que lo digital no se comunica y se cumple. Es decir, no es un comunicado oficial que nos dice vamos a evolucionar y vamos a tener un lugar en el tiempo y espacio del futuro. No, necesitamos generar unas bases que conecten, de cultura, que habilite, que haga posible. Porque una cosa es el discurso, que normalmente nos puede sonar muy bien, muy atractivo, muy motivador, pero otra cosa distinta es que nuestras organizaciones realmente generen unos escenarios que habiliten ese cambio. Ahora bien, pensemos en lo creativo. Y pensar en la creatividad no solo se trata de la creatividad artística, que es la que casi todos conocemos. Resulta que hay otras formas de creatividad, incluyendo, por ejemplo, la creatividad económica asociada a los modelos de negocio, pero también la creatividad científica, que es la que da base a las áreas de investigación, desarrollo e innovación. Acaba de haber un foco muy, muy importante en cómo la innovación empieza no solo empieza, sigue siendo parte del corazón de esta evolución y de ganarse un lugar en ese futuro para las organizaciones. Estamos pensando, estamos entendiendo, estamos enfrentando la disrupción. Estamos enfrentando a aquellos que parecen minúsculos competidores, pequeños peces en medio de esos océanos y terminan no solo comiéndose todo lo que estaba disponible en el océano azul, sino también haciendo de las suyas en los océanos rojos en los cuales muchas veces estamos ahogándonos todos nosotros. Vamos a hablar de pensamiento exponencial también, porque este tiene que ver con la mirada en la cual rompemos barreras, rompemos fronteras. Ya no es el cuento de la globalización de los 90, estamos hablando hoy de que la competencia está en la esquina o en la China, de a de veras, y cómo tenemos que pensar en modelos que cada vez tengan un crecimiento exponencial. Estamos hablando no solamente de responder a la pregunta de cómo vamos a crecer el 10% para el año siguiente. La verdadera pregunta ahora es cómo creceremos 10 veces más para el año siguiente. Y ahí la respuesta tal vez no sea tan sencilla ni tan obvia. Y precisamente necesitamos desarrollar unas capacidades de liderazgo para tiempos de cambio. Un liderazgo que sea dinámico, un liderazgo flexible, líquido, que se adapte a las capacidades, a las condiciones que tengan sus equipos, su entorno en general, sin perder su esencia. Ahí está parte de esos secretos del liderazgo. Y por último, pero no menos importante, toda la apuesta de sostenibilidad. Por un lado está el considerar de a de veras esta triple hélice de desarrollo.
donde lo económico, lo social y lo ambiental hacen tripleta. Necesitamos del desarrollo económico porque es gracias a este que podemos apalancar esta evolución y este bienestar social y ambiental. Hablamos de objetivos de desarrollo sostenibles que apuestan por este bienestar, no solo para las generaciones presentes, sino para las futuras. Ahí es donde tenemos estos grandes retos. Tenemos, por supuesto, estas miradas de lo circular y de cómo entramos en nuestros negocios, sea cual sea el sector y el tipo, para acercarnos igual de una manera efectiva, no solo a nuestra cadena de valor y optimizarla, sino de cara a los clientes que cada vez van a ser más demandantes y van a estar más atentos y quisquillosos frente a aquellas posiciones estratégicas que estemos tomando en nuestras organizaciones desde la sostenibilidad. No se trata más de tomarnos la foto sembrando el arbolito. Ya eso no va a contar, porque gracias a todo el flujo de información que hay, vamos a saber cuáles son las organizaciones que realmente son responsables con toda su estrategia. Y la sostenibilidad no es una palabrita por allá más, sino que hace parte de la estrategia del negocio. Y esto nos lleva a tener una mirada ecosistémica. Y acá ecosistema no solo se trata de lo verde y de nuestros propios entornos y territorios, sino que tiene que ver con una dinámica en la cual generamos sinergias. Entendemos el valor de las alianzas, de que ya no solamente se trata de competir, sino de competir, la competencia que tiene que ver con la colaboración, sumada con estos actores que tiempo atrás ni nos hubiésemos imaginado que podíamos estar sentados en la misma mesa y compartiendo ideas de futuro. Aquellos competidores empiezan a tener una perspectiva distinta, necesitamos reinterpretarlos como aliados y al final necesitamos entender por sobre todas las cosas cuál es el camino que nosotros queremos usar y saber que muchos otros tendrán el propio, pero que en conjunto, no solo como organizaciones y como sociedades, sino como individuos, tenemos la responsabilidad de tomar decisiones ya, de ser asertivos en ellas y de entender cómo pese a el vértigo y la niebla que está cegándonos un poco y que cada vez nos mueve más esas placas tectónicas que creíamos tan firmes y sobre las cuales hemos construido todo nuestro modelo de pensamiento y de liderazgo. ¿Cómo las reinterpretamos? Y lo cierto es que a veces creemos que tenemos tiempo, a veces creemos que el futuro está lejano, pero lo cierto es que ya lo estamos viviendo, ya lo estamos construyendo. Y particularmente tenemos una responsabilidad enorme al entendernos como la sociedad bisagra, bisagra entre el pasado y todo lo que hemos conocido y el futuro y el quiénes seremos como humanidad, si quieren ponerlo en estos términos tan trascendentales. Pero lo cierto sí es que de las decisiones que todos nosotros tomemos hoy dependerá el quiénes seremos como planeta, como industria y por supuesto como individuos en las organizaciones. Con esta idea, yo voy a cerrar esta intervención y les agradezco, por supuesto, toda su atención y todas las participaciones que hayan tenido. Espero, por supuesto, que sigamos ampliando estas conversaciones y estas reflexiones en nuestro programa de alta gerencia internacional y, por supuesto, que crucemos caminos y que juntos construyamos un futuro mucho más positivo, tanto en lo económico como en lo social y ambiental. Así que espero que nos veamos pronto. Angie. Muchas gracias, profe Adriana, por la conversación. Como les comentaba la profesora Adriana, si estuvieron enganchados durante este webinar, que seguramente fue así, y quieren seguir desarrollando estos temas, la profesora Adriana nos acompaña en los módulos que conciernen a Mindset Digital y a Transformación Digital, así que cordialmente invitados para que sigan conversando con ella. Por mi parte me presento, mi nombre es Angie Benavides, yo soy gestora académica de los programas abiertos de educación ejecutiva y les voy a contar un poco sobre qué es este programa de alta gerencia internacional.
Lo primero que les quiero comentar es que la siguiente cohorte que va a empezar de este programa va a ser totalmente semipresencial. Arrancamos en septiembre, concretamente el 22 de septiembre. Este programa gira en torno a sesiones virtuales sincrónicas que van a ser martes, jueves y viernes, y vamos a tener sesiones presenciales una vez al mes. La duración total del programa es de 246 horas, lo que implica que tomar el programa completo nos va a llevar alrededor de 7 u 8 meses, por ello estaremos terminando en el 2023. Al ser un programa con una particularidad en sus contenidos, tenemos 2 requisitos para poder vincularse al programa. El primero es contar con 8 años de experiencia como mínimo en cargos directivos y gerenciales, y el segundo requisito es tener mínimo 32 años. Dicho esto, les voy a compartir un poco el programa. El objetivo general que se traza este programa es fortalecer y actualizar a gerentes, ejecutivos y empresarios en los conocimientos y habilidades requeridos para afrontar los retos presentes y futuros de las organizaciones a través de una visión estratégica y global. Algunos de los objetivos específicos que tiene esta formación es desarrollar un pensamiento estratégico con proyección internacional que permita tomar mejores decisiones gerenciales analizando el contexto de Colombia y el mundo. También incorporar las diferentes dimensiones del liderazgo para transformar el entorno, soportar la estrategia empresarial e impulsar el desarrollo organizacional. Asimismo, también esperamos poder entender cómo la innovación se convierte en un eje fundamental para encontrar soluciones empresariales adecuadas y oportunas, descubrir las habilidades gerenciales requeridas por el mercado actual que permitan con mayor éxito en su relacionamiento, negocios y rol organizacional, y fundamentar en conceptos claves del marketing, finanzas y logística como áreas estratégicas de la organización. Para lograr esto, el programa completo se estructura alrededor de 4 módulos. El primero se llama Repensando estratégicamente los negocios. En este módulo van a encontrar diferentes sesiones sobre pensamiento estratégico, liderazgo estratégico. Allí también están las sesiones que acompaña a la profesora Adriana sobre transformación digital y entre otros contenidos. En el segundo módulo vamos a hablar de habilidades gerenciales 4.0. Estas habilidades implican liderazgo transformacional. También vamos a conversar sobre toma de decisiones en situaciones complejas. Vamos a conversar sobre oratoria de alto impacto y de mindset digital, entre otros temas. El tercer módulo corresponde a los conocimientos técnicos para el alcance de objetivos estratégicos. En este módulo vamos a ver todo un área de mercadeo para conversar sobre mercadeo estratégico, mercadeo en entornos digitales, mercadeo internacional. También vamos a hablar de gestión de la innovación empresarial, de finanzas corporativas e incluso de tendencias y retos de las cadenas de suministro. Finalmente tenemos el módulo cuarto, que es el cierre del programa. En este módulo vamos a conversar sobre liderazgo para el desarrollo. Y finalizamos con una salida internacional que se da en un momento durante el desarrollo del programa, que es una experiencia académica que tendrán en España si se inscriben a esta formación y que tiene una duración total de 5 días. Dicho esto, les quiero contar algunas razones por las que vale la pena ser parte del programa de alta gerencia internacional. Lo primero es que es una formación que está a la vanguardia y está acorde a las necesidades actuales de los gerentes. Como podrán notar por un poco la estructura que les acabo de comentar, cada uno de los módulos está pensado para contribuir a ese ser un mejor gerente en esta actualidad, y por ello tenemos gran diversidad de temas para lograrlo. Esto me lleva a la siguiente razón, y es que en corto tiempo van a desarrollar un nuevo esquema de pensamiento estratégico, crítico y constructivo a través de conocimientos prácticos y que realmente puedan ser aplicables a sus entornos laborales. Además, van a tener la oportunidad de ser parte de conversaciones de alto nivel con otros gerentes, empresarios y directivos para encontrar diversas soluciones a los retos actuales del mercado. Esta es una gran potencia del programa porque van a poder establecer estas conversaciones con personas que están asumiendo los mismos retos y que se están tratando de pensar cosas similares para poder crear ese networking y conversar alrededor de esto. Además, van a poder vivir una experiencia internacional como parte del desarrollo integral gerencial, que es la que les acabo de contar, de 5 días en España. Y por supuesto, así como la profesora Adriana, tenemos una gran variedad de profesores con alto reconocimiento académico y conferencistas de gran prestigio empresarial, de los que seguramente van a poder aprender bastante, pero que además van a poder construir en conjunto.
Y muy importante, al finalizar el programa de alta gerencia internacional, van a expandir esa red de relacionamiento y además van a quedar perteneciendo a la comunidad de egresados de la Universidad de los Andes. A pesar de que este programa sea una oferta no conducente a un título, van a contar con ese reconocimiento como egresados de la universidad. Entonces, esto es lo que les quería comentar. En el chat, Daniela nos está dejando la información para los que estén interesados en recibir más información para que puedan llenar el formulario. De igual forma, esta información que les acabo de compartir la van a encontrar en la página web de Programas Abiertos de Educación Ejecutiva o allí pueden contactar directamente a los números que aparecen en el chat para solicitar más información. Todavía nos queda alrededor de 8 minuticos para la una, entonces, como les había comentado Jaime al comienzo, si tienen alguna duda que les gustaría que la profesora Adriana responda, bien sea frente al contenido que dio o frente al programa, la pueden dejar en el chat o pueden abrir sus micrófonos y contarnos para apoyarlos de la mejor forma. Entonces, queda abierto estos 7 minutos restantes para las preguntas. Son gerentes tímidos, Angie, son gerentes tímidos, pero lo que yo sí les puedo contar más allá del ejercicio docente, es que el programa de alta gerencia supone grandes retos y grandes aprendizajes para todos ustedes, porque está planteado para que se co-construya el conocimiento, para generarles muchas preguntas y que puedan llevarlas a sus propias organizaciones y para acompañarlos un poco en este camino y este modelo nuevo de pensamiento que necesitamos reconstruir y casi que reinventarnos todos nosotros para que tenga sentido la evolución de cada una de nuestras compañías. Así que es muy, muy interesante. Por ahí te están llegando algunas preguntas en el chat. Veo, Angie. Así es, profe. Quisiera hacer una pregunta. Adriana, ¿cómo estás? Bien, muy bien, dale, Danilo. Muchas gracias, Adriana. No, mire, no, es que me parece supremamente interesante, digamos que para mí, digamos que yo soy un empresario, digamos, pyme, lo pongo así, con muchos años de experiencia, que uno siente todos los cambios que están pasando en el mundo, pero quizás me pregunto, digamos, yo entiendo que uno tiene que hacer el cambio, pero el gobierno como tal, ¿cómo enlaza con uno en todo esto? Los gobiernos en general. Pues Danilo, parte de lo que necesitamos entender es que como países, y particularmente como Colombia está así recién salido del horno, tenemos unos documentos y unos ejercicios prospectivos que empiezan a marcar la parada desde esa construcción de visión país y de un poco futuro político en términos de la construcción de la política pública y demás. Por supuesto están todos los vaivenes que bien conocemos frente a quienes suben, quienes bajan y las posibilidades de toma de decisiones que tiene cada uno de ellos. Pero lo cierto sí es que, por ejemplo, en Colombia, el DNP, el Departamento Nacional de Planeación, realizó un ejercicio prospectivo en los últimos 2 años y lo publicó hace tal vez un mes larguito, proyectando Colombia 2050. Y es una mirada muy interesante porque nos permite entender hacia dónde se van a tomar decisiones de política pública, qué es lo que se va a impulsar, qué es lo que se está priorizando, y nos permite un poco afinar ese olfato también desde los negocios para saber en qué campos se abren oportunidades, qué valdrá más la pena, qué podemos aprovechar en términos de nuestro portafolio, modelo de negocio y demás. Perdimos la conexión de la profesora Adriana, entonces vamos a esperar un momentico para que se pueda reconectar.
Y eso acaba de ser la volatilidad del 4G. Bueno, mientras recupera la conexión la profesora Adriana, Daniela en el chat ya nos compartió cuál es el costo de la formación total. Como les comenté previamente, la formación tiene una duración total de 246 horas y tiene un costo total de 44.600.000 pesos. Entonces, eso frente al costo, si tienen otras dudas sobre el programa, también las pueden hacer y yo les puedo ir ayudando con las dudas del programa. Ya con las dudas de lo que conversó la profesora Adriana, ahí ya nos está contestando por el chat. Aquí, esto fue una muestra de lo inestable, ansioso y quebradizo que puede ser todas nuestras conexiones, incluyendo la del 4G. Sigue habiendo preguntas por ahí por el chat sobre el programa, pero si quieren comentar algo adicional, tenemos todavía unos minutos. Gracias, profe Adriana. Y para la pregunta que nos hace Yasmín también sobre la asesoría con diferentes programas, Daniela también te puede ayudar con eso, Yasmín. Entonces le puedes escribir directamente a los números que nos está dejando en el chat para recibir esa asesoría. Perfecto, mil gracias. Listo, profe. Creo que no hay más preguntas sobre el contenido. Entonces, reiterarte el agradecimiento por habernos acompañado en este espacio, con este acercamiento que nos brindaste. Mil gracias también a todos ustedes por acompañarnos y por haber participado en este webinar. De nuevo, Daniela volvió a dejar la información allí en el chat si están interesados en recibir información sobre el programa. De mi parte y de parte de los programas abiertos de educación ejecutiva, desearles un excelente día y un buen resto de semana. Mil gracias, profe Adriana. Gracias a todos. Espero que nos veamos pronto. Chao, chao. Chao, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buena tarde. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias.